cumplirse 20 años del fatídico y doloroso accidente de la Ruta 12 del Agustiniano Norte en la avenida Suba, Bogotá les rindió conmovedores y sentidos homenajes a los 21 ángeles. ¿Cuál fue el mensaje de los padres en esta fecha? Mayra Tenorio. Rafael y televidentes, pues hoy fue un domingo bastante doloroso, hay que decirlo. Sin embargo, el mensaje de estos padres sigue siendo el mismo. El amor debe prevalecer sin importar cuán complejo sea recordar estos momentos de la dolorosa tragedia que 20 años después sigue destrozando el corazón. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Desde muy temprano, familiares, amigos y bogotanos se dieron cita en la Catedral Primada de Colombia para conmemorar a los 21 ángeles que murieron en el accidente del Agustiniano Norte. En el ambiente, el sentimiento de tristeza y dolor no se ocultaba. Sin embargo, como bálsamo en medio de una tragedia que aún sigue latente, estaban los abrazos y los rostros de los sobrevivientes. Andrés Felipe, Juan Sebastián, Diego Fernando. Recuerdo nuevamente ese suceso de ese 28 de abril del 2004, ¿no? Entonces, es tristeza nuevamente, dolor. Mi hijo sobreviviente, pero también fue un duelo muy grande porque de todas maneras es muy triste ver estas cosas, ¿no? Estamos acá para acompañarlos también. En la biblioteca Virgilio Barco, los acordes también estaban listos. Desde el corazón, la banda filarmónica juvenil elevó sus más grandes melodías hasta el cielo. Desde la 1 de la tarde, el cuerpo de bomberos se dio cita en el Colegio Agustiniano Norte. En ese punto inició la caravana con las bocinas encendidas por toda la avenida Suba. Es que pasaron solo 10 minutos de trayecto hasta el punto donde ocurrió la tragedia. Se siguió el mismo recorrido de la ruta escolar y fue justo en ese momento donde el sentimiento fue el mismo que el de hace 20 años. Sentirse un impotente de no contar con los recursos en ese momento para poder levantar esta gigantesca máquina que cayó sobre el autobús. Que la tercera fila para atrás quedó totalmente aplastado. Los valientes bomberos que vivieron horas de terror hoy también fueron homenajeados, llevando el nombre de los 21 ángeles en su pecho. Para los padres nunca será fácil volver al lugar de la tragedia, pero hoy lo hicieron para enviar un mensaje al cielo. Con él tuvimos siempre ese apego, ese juego. Él tenía muchas ilusiones, él estaría casi sobre los 30 años, entonces tendría ya seguramente una formación profesional. Nosotros, y siempre le dijimos antes de profesional, ser persona. Con el sonido del piano se dio lugar al acto final, la liberación de 21 palomas blancas como símbolo de cada ángel que hoy está en el cielo. Y es que el mensaje siempre fue el mismo: el amor siempre será más fuerte que la muerte. 21 ángeles que tiene Bogotá. Esta es quizás la tragedia que más le ha dolido a nuestra ciudad. Así lo recuerdan 20 años después las víctimas, los familiares y la sociedad en general. Reconstruimos el dramático suceso con el relato de quienes vivieron ese día. ¿Qué contaron? Nicole, en directo desde el monumento. Adelante. Es un recuento lleno de dolor, nostalgia e impotencia. Los sobrevivientes hablan de los vagos recuerdos que tienen del momento del accidente, mientras que los rescatistas intentan no quebrarse al hablar de cómo actuaron, detalle a detalle, de cómo atendieron esta emergencia, esta tragedia. Justo aquí, en este lugar, durante la jornada, en esta zona de la ciudad, se realizaron sentidos homenajes que pues rememoran esta tragedia que le sigue doliendo a la ciudad año tras año. El 28 de abril de 2004, la vida de 45 familias bogotanas dio un vuelco.
uno que sacudiría su alma y su corazón. Todo comenzó a las 3:30 de la tarde mientras el bus escolar número 12 del Colegio Agustiniano Norte transitaba por la avenida Suba, como lo hacía de forma regular durante la semana. Todo parecía rutinario hasta que en cuestión de segundos una máquina amarilla que se movilizaba en el carril superior de la vía cayó, aplastando el vehículo. Podíamos mirar pues los niños ya fallecidos, pero no podíamos divisar completamente los niños que estaban vivos. Esas familias recibieron la llamada que usted y yo desearíamos no contestar jamás. Al teléfono alguien desconocido les daba la trágica noticia de que su ser más querido estaba entre la vida y la muerte o simplemente ya no estaba en este mundo. De ese primer reporte hubo una confusión y de la información que se publicó en ese momento yo aparecía fallecido. Claramente eso para mi papá pues fue totalmente desastroso. En simultáneo, pero hacia el oriente de la capital, en la localidad de Usaquén, en medio de un evento, el alcalde Lucho Garzón fue informado de la desgracia. Ni advertí la dimensión de eso, pero me fui con uno de los escoltas que tiene el alcalde en moto, llegué allá y ahí ya quedé absolutamente impactado por la dimensión. Las estruendosas sirenas de las ambulancias daban aviso de la magnitud de la tragedia que aconteció en aquel lugar. Una de las latas del bus realmente me separó de mi compañero a la izquierda. No podía escucharlo, no podía hacer absolutamente nada. Al voltear a la derecha solo veo a mi compañerito de acá recibiendo pues todos los vidrios que se estaban cayendo. Muchos padres de familia corrían hacia los hospitales a la espera de un milagro. Otros tantos guardaban un silencio sepulcral a metros del bus en donde podía estar el cuerpo de su hijo. En este momento el CTI está haciendo la identificación de cadáveres. Finalmente, el saldo de esta tragedia, que parece jamás dejará de doler, fue de 21 niños y 2 adultos muertos y 24 menores heridos. Que igual nos vamos a encontrar allá, porque pues es una razón del ser humano. Por cuestiones de mi Dios, se nos adelantaron. Elevamos nuestra oración a Dios por ellos. Juan José Gómez, actual rector del Colegio Agustiniano Norte, cargo que también ocupó en 2004, relata que de múltiples formas, casi que a diario, él y su plantel educativo recuerdan a los niños. Hay una canción que se llama Los Ángeles, ¿sí? Que dice: los ángeles vuelan en este lugar. Parece que el cielo bajó y que Dios está aquí. Entonces, cada vez que escuchamos esa canción, nos acordamos del acontecimiento de los 21 angelitos. Pasaron meses, pasaron años y no hubo un acto conmemorativo que aliviara el corazón de las familias, que hoy contabilizan 21 ángeles en el cielo, siendo esta una de las heridas más profundas de Bogotá. Esta tragedia le cambió la vida a 21 familias que cada día recuerdan a sus pequeños hijos como unos ángeles. Hablamos con el padre de Juan Vicente, el mayor de los niños fallecidos en esta tragedia. ¿Qué le contó Estefanía? Rafael, pues hablamos con Juan Vicente Ortiz, el padre de 2 menores que iban en ese bus el pasado 28 de abril de 2004. Contó cómo ha sido su vida después de la tragedia y lo que han tenido que hacer en su familia para superar la pérdida de un hijo. Nuestra esperanza del feliz encuentro en la eternidad. Estas son las palabras del poema número 20 que escribe Juan Vicente Ortiz, de 63 años, padre de uno de los 21 ángeles del Colegio Agustiniano Norte, que se fue al cielo el 28 de abril de 2004, cuando una máquina que hacía parte de la construcción de la troncal Suba del sistema de transporte Transmilenio cayó encima de la ruta número 12. Recuerdo todo el evento de hace 20 años como si acabara de pasar. Primero, el ver partir a mi hijo en la mañana, a mis 2 hijos, despedirlos, como siempre lo hacíamos, de una manera afectuosa, con la esperanza de que en la ida al colegio en la tarde los teníamos.
Y aunque desde el primer momento mantuvo la calma, a las 4:15 de la tarde, cuando las autoridades confirman 4 menores sin vida, su desesperación empezó a ser mayor. Junto a otro padre de familia inician la búsqueda hospital por hospital de Bogotá. En cada lista buscan a Juan Vicente, de 12 años, y su hermano Juan José, de 7 añitos. Todas las de alrededor fuimos hasta Unicentro, todo ese sector, y allí lo primero que hacíamos era pedir la lista, el reporte de niños que habían llegado. La esperanza seguía viva en medio del dolor y en medio del bullicio de la clínica Country. Juan Vicente y su esposa Marta les volvió una parte del alma al cuerpo. Estaba mi niño menor, lo encontré pues vendado, muy asustadito, Juan Joséito, y le pregunté que si sabía de su hermano. Me dijo no, yo lo llamé en el bus y no me contestó. Sin embargo, Juan Vicente, el mayor de sus 3 hijos, aún no aparecía. Vamos a leer la lista de los niños que están heridos. Quien no está en esa lista, pues encomiéndese a Dios. Juan Vicente no estaba en esa lista. Los padres son trasladados a medicina legal, donde les dejan ver algunos objetos que estaban junto a cuerpos sin identificar. Ya encontramos una pista que fue el cinturón del niño y luego los zapaticos, pero todavía no eran elementos suficientes para uno como que aceptar que el niño estuviera en la lista de los fallecidos. Al cabo de unos 40 minutos nos dijeron, el niño sí está dentro de los fallecidos. La realidad de la muerte de Juan Vicentico, como de cariño le decía a su hijo mayor, a quien preparaba para hacerse cargo del hogar tras haberse enterado unos meses atrás de un cáncer muy agresivo, lo dejó atónito. Acepto verlo con mi señora y ya verlo totalmente frío, tocarlo, darle un beso en su mejilla, el mismo beso del calor del día anterior, pero ya totalmente distinto, tocarle sus manos. Es un momento muy complejo. Juan Vicente camina por los pasillos de la Universidad Los Libertadores, donde trabaja hace 30 años, recordando como si fuera ayer cuando despidió a Juan Vicentico ese miércoles para ir al colegio, y guarda en su puesto de trabajo las fotos de un pequeño inteligente y solidario que se fue al cielo, dejando a todo un país en deuda por no haberle cumplido todos sus sueños. Desde City Noticias, por supuesto, enviamos un abrazo solidario a todas las familias que aún sufren esta tragedia. El mortal siniestro desató todo tipo de investigaciones y procesos judiciales. ¿Qué ocurrió con estos casos? Daniel Arévalo. Si bien la mayoría de las familiares de las víctimas lograron conciliar, hubo 3 personas que fueron encontradas responsables penalmente por estos hechos bajo el delito de homicidio culposo. El hecho que acabó con la vida de 21 niños y 2 adultos bajo una demoledora de asfalto dejó 2 caminos en materia judicial, uno en lo civil y otro en el ámbito penal. Según el representante de varias familias de las víctimas, en el área penal se presentaron 3 condenas por este accidente de tránsito. Sin embargo, ninguna fue efectiva en prisión. La responsabilidad realmente radica en 2 cosas. Uno, en haber permitido que saliera una máquina que técnica y reglamentariamente debía ir en una cama baja o niñera, que llaman. Es decir, debía ser puesta una máquina de 40 toneladas encima de otro aparato para que ese aparato, esa tractomula, llamémoslo así, la llevara a su destino. Por otro lado, algunas familias lograron un acuerdo con el consorcio para evitar irse a juicio, alcanzando indemnizaciones por las afectaciones registradas en el trágico suceso. Si bien puede existir una justicia penal y una indemnización civil para los padres, jamás y nunca va a haber una justicia total en términos morales.
A lo largo del proceso judicial se evidenció la cadena de errores que desembocó en la muerte de los menores. El origen del accidente se produce por una bomba de aceite de la máquina que se daña y parece ser que se cambia mal. Y esa bomba termina dañándose y es la que genera una cantidad de bloqueos al interior de la máquina, de su funcionamiento, y bloquea todos los sistemas hidráulicos y produce la pérdida de frenos, de dirección, etcétera, etcétera. Por parte del Estado, la Procuraduría había destituido e inhabilitado por 12 años al entonces subsecretario de Tránsito Heriberto Triana en 2007, luego de considerar que el funcionario no tomó las medidas preventivas del plan de manejo de tráfico y que por la omisión se generó la tragedia. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que el entonces funcionario no tuvo responsabilidad en el hecho y ordenó indemnizarlo con 600 millones de pesos por haber sido destituido de manera irregular. Y por el siniestro vial, las autoridades hicieron diferentes cambios en la regulación del transporte de maquinaria y en el transporte escolar. ¿Cuáles fueron esos cambios? Camilo Romero. Rafael, uno de los principales cambios que tuvo este proceso tras ese grave siniestro vial hace 20 años fue el transporte de esta maquinaria pesada, ya que primero se hace sobre unos horarios estipulados y segundo también el transporte de vehículos escolares, donde el descenso de los niños debe ser en unas zonas en específico. Tras el grave acontecimiento que ocurrió hace 20 años, las autoridades han tomado diferentes medidas para mejorar la seguridad vial en el traslado de maquinaria pesada y transporte escolar. En el caso de este último, se busca resguardar la vida de los menores de edad. Cada una de las autoridades de tránsito en las ciudades principales, de manera especial, tienen una serie de programas de vigilancia y control. Cada una de estas rutas debe contemplar con unos elementos de seguridad dentro de sus vehículos, cinturones de seguridad, ningún menor puede estar de pie. Se definen una serie de rutas y paraderos donde puedan tener ascensos y descensos seguros y no generar problemas de seguridad vial. Asimismo, se establecieron unos seguros que resguardan a estos buses para el traslado de los menores. En el tema de las medidas, entonces se han establecido límites a la velocidad, todo lo que tiene que ver con el marco de la señalización, ajuste y modificación de los vehículos para que, por ejemplo, los menores no puedan sacar ventanas, tránsito de los vehículos por diferentes lugares y en diferentes momentos. Ahora la normativa pide que en las zonas señalizadas lleguen estas rutas escolares para descender e ingresar a los niños a las instituciones educativas. La norma dice que el vehículo debe estacionarse frente a la puerta de la institución. Si por algún motivo el vehículo no se puede ubicar frente a la institución y se debe ubicar a una cuadra, 2 cuadras, debe haber presencia en el momento del carga y descarga de los niños, los escolares, de presencia de la policía vial. Por otro lado, en el traslado de la maquinaria, que fue la causa que ocurriera este hecho donde fallecieron 21 menores de edad, tuvo cambios importantes en su proceso de traslado. El Ministerio de Transporte contempla una resolución, la 4959 de 2006, en la cual nos da unas condiciones muy claras y le da condiciones a todas las territoriales, autoridades de tránsito y transporte, para que puedan hacer el movimiento de estos vehículos. Esto genera unas nuevas normativas de seguridad vial para evitar más siniestros viales de este tipo. Empezado a encadenarse ya no solamente la responsabilidad del conductor que genera el accidente, sino también de las empresas que están detrás de ellos y de las compañías de seguros para precisamente buscar evitar esta clase de circunstancias. Asimismo, se han reducido y se han autorizado lo que son las reducciones de velocidad, como ha ocurrido aquí en Bogotá. Por último, los expertos creen que todavía hay retos de los cuales afrontar para proteger la vida de los niños, que a corte de marzo del 2024 han fallecido 61 menores de edad de 15 años en Colombia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.